Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estudiar el tema de la clase 20, que es un tipo de prueba de hipótesis denominadas pruebas de ondas de ajuste. Este tipo de pruebas se hacen para ajustar una distribución a unos datos observados. Generalmente hay varios tipos de pruebas de ondas de ajuste. Veremos uno que se aplica a los datos discretos y otra que se aplica a los datos continuos, específicamente cuando tenemos la hipótesis de si una distribución de datos observados se distribuye o no normal. Para esto, entonces, vamos a tomar las diapositivas y a recrear los ejemplos que allí aparecen en Excel y en R. Entonces, como les decía, las pruebas de olas de ajuste se usan cuando yo tengo una hipótesis sobre la forma de la distribución de unos datos que he observado. En esta primera parte, pues se nos muestra cómo sería la forma de calcularlo y se hace a través de lo observado menos lo que yo espero dada esa distribución de los datos. Esta diferencia al cuadrado sobre lo esperado. En otras palabras es observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Y esto tiene una distribución chi cuadrado con k menos un grado de libertad, donde k es el número de casos, en el caso de las discretas, que estoy evaluando. Lo veremos en más detalle en los ejemplos. Entonces, para terminar, digamos, esta primera parte explicativa, que bien pudieron ver ya en las diapositivas de la clase, hacemos pues la prueba de hipótesis suponiendo que los datos que estamos observando tienen cierta distribución y la idea es entonces cotejarlos contra la realidad con los datos que tenemos para así entonces concluir si podemos decir que los datos observados se distribuyen o no de acuerdo a la función que hemos asignado. Para ejemplificarlo, vamos entonces a empezar con este ejemplo. En este ejemplo se nos dice que vamos a determinar si un dado está cargado o no y entonces se lanza 600 veces y se anota entonces las veces en las que aparece. Entonces vamos a empezar haciendo este ejercicio en Excel para mostrar cómo sería el paso a paso y luego lo haremos en R de una forma mucho más rápida. Entonces vamos a copiarnos allí. La idea es que tenemos una hipótesis de que la distribución es uniforme, es decir, cada una de las caras del dado tiene la misma probabilidad de salir. Noten que lo observado parece estar cargado hacia algunos valores, pero digamos, la hipótesis que manejamos es que estas fluctuaciones se deben al azar y no a que el dado esté cargado hacia alguno de los números. Entonces empezamos en Excel con este ejercicio. Eh, Vamos a recrear acá observado, esperado. Entonces, ¿qué sería la forma de calcular? Entonces tenemos que para el dado hay 6 posibles maneras, de las cuales en los 600 lanzamientos lo que esperamos desde la teoría, por decirlo así, es que cada uno tenga 100 veces, haya salido 100 veces en los lanzamientos, pero en la práctica esto no suele pasar. Entonces lo que observamos son fluctuaciones del azar y queremos ver si esas fluctuaciones se corresponden con lo que diríamos lo normal pues bajo esta distribución. Entonces acá tenemos h0, donde decimos que la probabilidad de una cara, esto es de una cara del dado cualquiera de 1 a 6 números, o sea, de la cara xy es igual a un sexto. Entonces, si esto fuera verdad,
en los 600 lanzamientos tendríamos en promedio o esperaríamos que aparecieran 100 veces cada una de ellas. Y la hipótesis alternativa es que no se distribuye, la probabilidad no es un sexto. Entonces, para empezar, como veíamos en las diapositivas, la idea es calcular el estadístico de prueba, que se hace mediante la diferencia cuadrada entre el observado y lo esperado. Entonces vamos a calcular acá XY, que sería una forma, digamos, de decirle a lo esperado, a lo observado al cuadrado, dividido lo esperado. Así para cada uno de ellos. Y al final, entonces tenemos la suma de estos resultados, que nos da un valor de 4.82. De este valor, digamos, 4.82 es nuestro estadístico de prueba. Entonces lo que decimos en la teoría es que esto se distribuye chi cuadrado con n-1 grados de libertad. ¿Cuántos n's tenemos? ¿Cuántas categorías? Son 6, es decir, 6 menos 1, 5 grados de libertad. 6 grados de libertad son 5. Y procedemos entonces a calcular el valor P, que el valor P de esta prueba es igual a una distribución chi de cola derecha de 4.82 con 5 grados de libertad. A ver, miremos 4.82, esto es con 5 grados de libertad, y entonces el valor P nos da 0.43. Es decir, nuestra hipótesis nula, generalmente con un alfa igual a 0.05, nos dice que tenemos evidencia para afirmar que la probabilidad de cada una de estas caras del dado es igual a un sexto, es decir, no rechazamos h0. Entonces es como la forma que tenemos de probar si en este caso las caras del dado están o no cargadas. Este mismo procedimiento lo podemos hacer en R, simplemente dándole un vector de resultados que es igual a estos datos de acá: 85, 94, 108, 112, 98 y 103. Eliminar el espacio de trabajo. Listo. Entonces R tiene una función que se llama chi_test, que es el test de chi cuadrado de onda de ajuste. Entonces, digamos, acá lo que podemos hacer es simplemente pasarle el test de resultados, el vector de resultados, y noten en la ayuda de la función, vamos a buscar la ayuda acá de chi.test, que por defecto él le da una probabilidad uniforme a los resultados, es decir, 1 sobre el n de x, en este caso 6, un sexto, 6 veces. Cada uno de los resultados en su esperado va a tener un sexto. Entonces él internamente realiza todo el cálculo que acabamos de hacer acá y nos devuelve simplemente el resultado. Noten que el x cuadrado o el estadístico de pruebas 4.82, que es lo mismo que calculamos acá, hacer esta suma, y el p-valor es 0.4382, que es la misma que calculamos acá en Excel. Entonces esta es la manera de operar tanto en Excel como en R con estas pruebas de bondad de ajuste. Vamos a ver otro ejemplo, ejercicio 2, cómo lo podríamos resolver de igual manera en estos dos programas.
Entonces en el segundo ejemplo nos hablan de que un usuario tiene una calculadora que genera números aleatorios entre el 0 y el 9 y tiene la creencia de que alguno de ellos está cargado, es decir, genera más números aleatorios en alguno de ellos que en otros. Entonces, lo que hace es generar 1000 dígitos aleatorios y anotar la frecuencia de apariciones entre el 0 y el 9. Entonces, nuevamente, acá tenemos una frecuencia esperada. Suponemos que no está sesgada, es decir, que no le da prioridad a alguno de los dígitos. Y como hipótesis alternativa, entonces tenemos que si está sesgada, entonces vamos a llevarnos esta tabla para Excel y vamos a hacer los respectivos cálculos. Entonces, como habíamos ya observado en el anterior, el chi cuadrado que debemos calcular es la diferencia entre lo observado y lo esperado al cuadrado dividido lo esperado. Hacemos esto para todos los posibles resultados y al final en nuestro estadístico va a ser la suma de estos. Entonces tenemos que hay un chi cuadrado, un estadístico que nos da 6.4 y los grados de libertad son 10 menos 1, es decir, 9 grados de libertad. Los grados de libertad son 9. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de esta hipótesis? Vamos a calcular el valor P. El valor P sería distribución punto chi cuadrado de cola derecha de este estadístico, con 9 grados de libertad. Y esto nos arroja una probabilidad de 0.7, es decir, nuevamente rechazamos la hipótesis nula donde suponíamos todas las probabilidades iguales. La calculadora asigna a cada dígito la misma probabilidad y un HA donde decimos que la calculadora le asigna a al menos un dígito una mayor probabilidad, es decir, está cargada hacia alguno de ellos. Entonces en este caso no rechazamos la hipótesis nula, entonces podemos concluir que a la luz de las pruebas, de los resultados, concluimos entonces que la calculadora eh, asigna la misma probabilidad a los dígitos. Hay otro tipo de ejercicios donde efectivamente no conocemos la frecuencia esperada o la probabilidad, digamos, de los sucesos, por lo que tendremos entonces que estimar inicialmente la distribución para luego ahí sí obtener el valor esperado. Entonces, en este ejemplo que tenemos a continuación, que es el ejemplo 3, nos dicen que de la producción diaria de una empresa se seleccionan de manera aleatoria 4 artículos y se examinan uno a uno para verificar si son defectuosos o no. Entonces no conocen la proporción diaria de los artículos defectuosos y lo que hacen entonces es tomar durante 100 días los 4 artículos y medir cuántos de ellos son defectuosos. Ellos suponen que la distribución de los artículos es binomial. Acá no tenemos idea de cuál sería el P, por lo que debemos estimarlo. Entonces, inicialmente vamos a empezar este ejercicio. Y tenemos entonces estos datos. Aquí hay 100 observaciones, digamos durante los 100 días.
en 43 de ellos salieron 2 artículos defectuosos, en 22 días salieron 3 artículos defectuosos y en 11 días no salió ninguno y en 9 días salieron los 4. Entonces acá tenemos como la forma de la frecuencia y nuestra hipótesis nula es entonces que esto tiene una distribución binomial con n igual a 4 y un pegorro que estimaremos. La hipótesis alternativa, por el contrario, entonces nos dice que no tiene una distribución binomial. Entonces, del tema de estimadores de máxima verosimilitud, puntualmente la invariancia de los estimadores de máxima verosimilitud, vimos que el estimador siempre es el mismo a pesar pues, de que haya un cambio en la forma de la función, que es lo que denominamos la invariancia. Entonces noten que acá lo que se hace es en contraposición pues con los ejercicios de máxima verosimilitud, que era la multiplicatoria de igual a 1 hasta n. Acá ya sabemos que el n es 100, que son los 100 días en los que se tomó la muestra, y la hipótesis es que es una binomial con n igual a 4, entonces sería 4xy por p a la xy, bueno, todo el procedimiento pues de máxima verosimilitud, sacamos logaritmo, luego derivamos respecto al parámetro p e igualamos a 0, y entonces así llegamos que un estimador de la proporción es 1 sobre 4% por la sumatoria de igual a 1 hasta 100 de xy. Entonces, ¿cómo maximizamos esto? Notemos acá, voy a sacar aquí una proporción. Recuerden que el estimador de máxima verosimilitud de la binomial es el promedio, es decir, los casos observados menos el total, que sería pegorro, o en otro caso la definición de promedio que tenemos es la frecuencia. Entonces vamos a hacerlo acá para ejemplificarlo mejor, que sería este sobre los 100. Entonces tenemos la proporción de cada una de estas probabilidades y entonces la esperanza o el promedio se calcularía como la sumatoria de xy por pi, que sería antes en este caso xy 0 por la proporción, y así para cada una de los posibles valores. Noten que esta suma me da 2.03 si lo devuelvo a los 100 que había sacado inicialmente la proporción. Entonces esto se maximiza y me quedaría 203. Por eso el pegorro es igual a 203 dividido 400, que son los que habíamos visto acá. 203 sobre 400, entonces nos da 0.5035. Y ahora sí, entonces podemos en la hipótesis nula ya configurarla mejor y decir que esto se distribuye binomial con n igual a 4 y p 0.5035. En este caso, en vez de pegorro, sería 0.5075. Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ahí sí calculamos los esperados. Que cómo se calcula el esperado. Entonces, vamos a hallar las probabilidades. Vamos a hallar las probabilidades de cada uno de estos sucesos. Entonces tenemos 0, 1, 2 y 4. Esto sería una distere.binom n, el número de éxito 0, en 4 ensayos y una probabilidad de éxito de 0.5075. Acumulado no, falso. Vamos a fijar
el valor del promedio y así entonces calculamos para cada uno de estos valores cuánto sería el esperado. Entonces tenemos acá proporción estimada bajo H0, y vamos entonces a ver en los 100 días cuánto sería el esperado. En 100 días yo esperaría más 100 por la proporción de estos, es decir, yo esperaría en 100 días bajo la propuesta teórica de que vimos que es una binomial con 4 y 50,35 en su proporción, esperaríamos 5.8 en días en los que hubo 0, 24 en los que hubo 1, 37 en los que hubo 2 y así sucesivamente, y 7 días en los que hubo 4 defectos. Entonces esta ya es la manera. Ahora vamos entonces a calcular el estadístico. El estadístico XY es el observado menos el esperado al cuadrado sobre el esperado y el estadístico chi entonces nos da 10.1. Nos da 10.1. Vamos a poner esto por acá. Ahora, ¿cuántos son los grados de libertad? Entonces noten que en los grados de libertad es n-1, en este caso sería 2, 4, 5 menos 1, 4, pero como estimamos el promedio que nos dio 0.5075, nos gastamos otro grado de libertad, entonces que sería 5 menos 1, n-1 menos 1, sería 3 grados de libertad. Entonces vamos a hallar el valor crítico, que de hecho no lo hemos hallado en los otros ejercicios. Noten entonces acá, escribir aquí rápidamente que en la distribución chi cuadrada que estamos viendo de cola derecha tenemos la hipótesis. Acá hay un valor crítico a partir del cual hay un área del 0.05 que es el alfa fijado. Generalmente a veces pueden ser más o menos, pero este suele ser una convención, y vamos a ubicar entonces cuál sería este valor crítico y luego comparamos contra el estadístico. Entonces este valor crítico, que sería valor crítico de esta chi, sería entonces la inversa de la chi cuadrada de cola derecha de 0.95, con 3 grados de libertad. Entonces este valor crítico, ahora creo que este acumula cola derecha, entonces sería 0.05, que acumula desde ahí hacia el infinito, o sea que sería 7.8. Este valor crítico es 7.8. Y noten que aquí el estadístico nos da 10.1. Aquí si el estadístico nos da por acá, es el estadístico chi cuadrado nos dio 10.1. Es decir, el área bajo la curva que está dejando este estadístico es menor al error fijado. En este caso vamos a dar el valor P, que sería entonces el chi cuadrado de 10.1, con 3 grados de libertad, y nos da 0.017, que es menor a el alfa, 0.017. Es decir, ¿qué nos permite concluir esto? Que efectivamente la hipótesis de que los datos siguen una distribución binomial con estos parámetros se rechaza. Entonces decimos que no sigue una binomial con estos parámetros. Vamos a hacerlo en R. En R sería muy parecido. Digamos acá está la frecuencia observada
frecuencia observada, entonces vector, entonces ejercicio 3, vector resultados va a ser igual, ver acá, 11, 15, 43, 22 y 9, pero aparte también tenemos un vector de probabilidades, que el vector de probabilidad lo podemos o hallar acá o simplemente copiarlo de este que tenemos acá. ¿Cómo lo hallamos? Vamos a verlo con vector pro en R, o sea, para no depender de Excel. No crean que necesitamos depender de Excel, simplemente hallamos lo mismo. Entonces el vector de resultados y el P gorro sería igual a, entonces, vector de resultados sobre 100 por 0,1, 2, 3, 4 sobre el vector de probabilidades. Entonces esto es la suma de esto por 100. Vector de resultados, tengo vector, listo, pegorro, entonces noten que aquí pegorro es 203, esto me falta dividirlo sobre 400, que era el estimador, ahora sí nos dio 0.5035. Este es el vector de probabilidades, vamos a hallarlas nosotros, no con las que nos traemos de Excel. Entonces para que vean que nos da lo mismo, esto sería una debinom de 0, bueno, de hecho podríamos traernos esto para acá, los vector de resultados, posibles resultados defectuosos que sean desde 0 hasta 4. Esto sería por posibles resultados, nos da lo mismo, el vector de resultados y sería el de binom entonces de posibles resultados. Bueno, posibles resultados, 4, mejor. Y ya tenemos entonces este vector. Comparémoslos. Vector de probabilidades que nos trajimos de Excel y vector probabilidades de R. Noten que es exactamente lo mismo. O sea que podríamos usar uno u otro. Simplemente nos lo trae como por la facilidad, pero noten que es lo mismo. Y ahora sí, entonces multiplicamos vector esperado. Bueno, no necesitamos esto porque ya el test lo hace. Entonces una vez ya tenemos esto, sys.test de vector de resultados, coma, y aquí le decimos que P, la probabilidad, es el vector de probabilidades. O vector de R, cualquiera de los dos. Y entonces noten que nos da 10,181 redondeando esto nos da lo mismo, y un valor P de 0.037. bueno, aquí creo me va a corroborar algo, sí, 0.018, 0.017, ¿cuánto nos da acá? 0.017, correcto. O sea, digamos en el hay un parámetro que no hemos movido
Eh, bueno, ya sé por qué, porque él está tomando con 4 grados de libertad y en realidad son 3. A eso se debe como la diferencia. Eh, a ver, miremos si podemos decirle acá los grados de libertad. No. Bueno, pero la diferencia que estamos observando entonces es por eso. Vamos a ver cuál sería el chi cuadrado, pues calculándolo a mano en R, que sería entonces esperado, vector esperado, vector probabilidad, vector esperado, que sería igual a vector pro R por 100. Y ahora sí, entonces podemos decir que el chi cuadrado, chi estadístico, va a ser igual a vector esperado, menos vector resultados al cuadrado dividido vector esperado, que sería la suma de esto. Entonces el chi nos da 10,18 y ahora sí, como el test de chi cuadrado no sabe que hicimos una estimación del P gorro y por tanto nos gastamos un grado de libertad adicional, entonces podemos eh, P chis Q, que es la distribución chi normal, de el estadístico chi, coma, con 3 grados de libertad y lower.tel porque es de cola derecha, false, es decir, no arrastra desde 0 hasta allá, sino desde el estadístico hasta infinito. Y entonces noten que ahí sí nos da lo mismo que nos daba en Excel. Entonces, esta es como la manera a través de estos ejercicios de las pruebas de hipótesis sobre ondas de ajuste. Noten que tenemos dos formas. La primera, si conocemos los resultados, es decir, asignándole un valor previo al esperado. Incluso podríamos en otros casos asignarle de una vez una binomial, pero si no la conocemos, es decir, si no sabemos sus parámetros o son desconocidos, como en el caso del tercer ejercicio, debemos estimarla a través del método de máxima verosimilitud, que es el que vimos en clase. Entonces noten que aquí se hizo la estimación, eh, es la estimación pues del P gorro, y ya con este obtenemos la información necesaria para ajustar la hipótesis nula con este parámetro y corroborarla con los datos. Aquí, bueno, todo esto se hace pues a mano, pero es lo que acabamos de ver tanto en Excel como en R. La otra parte de la clase se basa en que, digamos, estos métodos iniciales como el test de chi cuadrado no son idóneos para usarlos en distribuciones continuas. Para eso, entonces, digamos, hay un conjunto de hipótesis que se nombra acá, en el cual podemos realizar pruebas de hipótesis acerca de la distribución de los datos. Lo más común que veremos es la prueba hipótesis sobre la distribución normal. Y para esto, entonces hay varias propuestas. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de Shapiro-Wilk, Kramer-Bonnis, Jaquevera, prueba de simetría de Curtis, etc. Hay muchas más, la Anderson-Darling, bueno, en fin, hay un sinfín de pruebas de normalidad que todo lo que buscan es
precisamente responder a la hipótesis nula de si los datos son normales o no. Entonces vamos a ver este ejemplo donde nos dicen que un investigador afirma que los resultados obtenidos en una prueba de matemáticas a estudiantes de primer semestre se pueden modelar usando una distribución normal. Para verificarlo, toma una muestra de 50 estudiantes que presentaron la prueba y se registran los respectivos puntajes obtenidos. O sea, que registran los puntajes de los estudiantes y vamos a ver la prueba donde nuestra hipótesis nula es que esto se distribuye normal, mu sigma cuadrado, y una alternativa es entonces rechazarla. El complemento es que no se distribuye normal. Bueno, acá nos demuestran por qué no es buena idea hacerlo con el estadístico chi cuadrado. Aquí usamos dos parámetros, que es la mu y la sigma, pero bueno, esto no viene como tanto al tema, además algo demostrativo. Y entonces acá ya nos hablan de los test de chi cuadrado, perdón, de los test de Shapiro-Wilks, en este caso es el que vamos a ver. Vamos entonces a aplicarlos. Estos test son un poco más complejos, requieren tablas estadísticas para calcularlos a mano, requiere una organización de menor a mayor de los valores, luego compararlo contra unos pesos específicos, por lo que se recomienda a los estudiantes hacerlo en R, ya que R es un comando directo. Entonces vamos a cargar acá en el ejercicio cuarto, que es para distribuciones continuas, específicamente un test de normalidad. Vamos a cargar un archivo. Yo capturé previamente estos datos en un test plano. Estos datos de acá los convertí a este formato y entonces acá ya los tengo, los 50 datos de la prueba, de tal manera que lo puedo importar en R. Entonces en R una forma fácil de hacerlo es simplemente decirle datos. Voy a borrar esto para que lo miremos como es de sencillo este tema. Datos es igual a read the link de datos, aseguro que está aquí en el directorio datos.txt. Entonces note que aquí ya cargué los datos de los estudiantes y la idea es entonces aplicar el test de Shapiro, que en R es Shapiro-Wilk, se llama Shapiro.test de datos, así, acá tenemos datos. Entonces noten que esto nos da 0.0217, acá nos daba vamos a ver cuánto dio acá. Seguramente es porque aquí hay 50 estudiantes metidos a mano y yo tengo 44. Nótenlo acá. Tengo 44 estudiantes y el ejercicio habla de 50. Vamos a ver si podemos obtener la misma información. Entonces acá voy a copiar esto y lo voy a pasar acá. Es este ejercicio 4. Simplemente aquí voy a organizar los datos. Ejercicio 4, perfecto. Estos son los datos y vamos a separar esto. Entonces vamos a separarlo por un texto. Bueno, aquí puede ser de ancho fijo, no hay problema. Finalizar. Entonces acá hay 44. No, corroboramos que efectivamente hay 44 en esta tabla, no faltan 6 registros. Por aquí está, no, 44, listo. No, entonces yo acá lo tengo correcto. Tenemos 44 registros. Vamos a hacer entonces el test de normalidad, donde la hipótesis nula es que los datos son normales,
La hipótesis alternativa es que no son normales. Noten entonces que el p-valor nos da 0.0217, es decir, eh, que los datos, en este caso, con un alfa de 0.05 no se distribuye normal, con un alfa de 0.01 sí. Aquí hacer una cosa rápida, y pues 2, esto sería, quiero mostrarle la forma de la distribución de los datos, igual a datos, y aquí sería entonces un density convolute igual a 1 con un fill igual a C, bueno, poner esto con color tomate, y un alfa de 0.5 en la intensidad del color. Voy a ponerle también un tema clásico y vamos a graficarlo. Entonces, claro, noten que esto no es normal. La distribución normal es una campana, pero estos datos, si bien son acampanados, noten que por aquí hay un pedazo de frecuencias, estudiantes con muy bajo puntaje, y por aquí hay otro pedazo de estudiantes con, digamos, otro puntaje superior. Esto en estadística se conoce como, o se puede estudiar, pero no lo veremos en este curso, como una mezcla de normales, es decir, existe la posibilidad de que no haya una, sino más de una distribución normal en estos datos. Entonces, visualmente vemos que no es normal, ya que la distribución normal es, como se lo voy a mostrar acá en una simulación, es acampanada. Entonces, en vez de datos, vamos a crear aquí un data frame, simulación normal, que es igual a data.frame datos igual, pues que datos igual a un rnorm. ¿Qué promedio tienen esos datos? Vamos a ver, min de datos 73, y que es versión estándar SD 15. Entonces, perfecto, vamos a hacer una rnorm de 45, vamos a poner los mismos 44, 73.36, y la versión estándar de 15.08, y vamos a graficarlo para que noten que si bien tiene distorsiones, tiende a tener, vamos a hacer otra simulación. Noten que en realidad se puede estar normal, pero por el n puede variar. Es decir, lo que estamos viendo de los 44 datos puede ser una corrida de una muestra normal, pero por ejemplo, noten que aquí aumentamos de 44 a 1000, entonces ya sí obtenemos la forma de la distribución más acampanada. Ya noten que se va volviendo una campana. Con 10.000, noten que ya es mucho más simétrica acampanada, y con 100.000 sí que más. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente puede que estos datos vengan de una distribución normal, pero el test que hallamos, que en este caso es el de Shapiro-Wilk, nos dice que no es normal. Entonces, noten que reemplazamos. Lo que se suele hacer en la práctica es hacer más de un test de normalidad. Entonces, este es el Shapiro-Wilk. Vamos a hacer otro test que es el de Lilliefors, que es la estándar, digamos, es como una corrección o una modificación de un test muy famoso que se llama el test de Kolmogorov-Smirnov. Estoy en un paquete Nortest,
normalidad test. Miren que aquí hay muchos. Entonces está el de Anderson-Darling, el Kramer-Von Mises test para normalidad, el test de Lilliefors, el test de Pearson y del Shapiro-Francia, que es una modificación del Shapiro-Wilks. Vamos a hacerlos todos a ver si en alguno de ellos no se nos rechaza. El Shapiro-Wilks nos dice que es de 0.02 el p-valor. El Anderson-Darling nos dice, vamos a tomar esto de nuevo, que nos dice que tampoco, bueno, en realidad este sí nos dice que es normal. Noten que ya aquí es 0,06 a un, 0, a un 5% de error. Bueno, este es el Anderson-Darling. Anderson Vamos a hacer el test de Lilliefors. Entonces esto es lili.test. Nos dice que también es normal, pero noten que también está muy en el punto de frontera. Vamos a hacer el Kramer-Von Mises, que entonces es este, sí que nos dice que es normal. Entonces, en la práctica uno suele hacer más de un test de normalidad y verificar si puedo o no tomar ese supuesto. Siempre ha habido un problema y es precisamente los puntos límites. Noten que los valores P de estos estadísticos, vamos a hacer el último, que es el de la modificación del Shapiro-Wilks, es el Shapiro-Francia. Shapiro-Francia de estos datos, a ver qué nos da. Entonces nos da 0,02, nos da muy parecido al Shapiro-Wilks. Noten que el Shapiro-Wilks nos dio 0.02117, esto nos da 0.02374, pues prácticamente lo mismo. Entonces sí, en la práctica se suele hacer más de un test de normalidad. ¿Cuál escoger? Creo que va a depender también de los análisis posteriores. Si algunos rechazan otros, no hay que tener cuidado con eso. Generalmente son regiones de críticas que están muy cerca al valor de rechazo, por lo que entonces es tener como precaución con este tema. La literatura sí dice que el Shapiro-Wilks es el más potente, es decir, en el que yo más debería confiar, pero digamos que los otros también se pueden aplicar en otros contextos. Entonces, esto era como el tema de la clase de hoy, donde tratamos sobre todo las pruebas de bondad y ajuste, especialmente para datos continuos, donde puntualmente tratamos en los test de normalidad, o para distribuciones discretas, donde usamos a través de varios ejemplos eh, el test de independencia chi cuadrada, eh, que usamos como para validar si efectivamente o no los datos seguían esta hipótesis. Esto es todo por hoy. Ya saben que cualquier pregunta, duda, me pueden escribir al correo. Un feliz día para todos.